Cuando la plata desaparece, los imperios colapsan y las reservas globales de plata están en mínimos históricos. Esto no es solo un tropiezo en la cadena de suministro, es la señal de angustia más fiable de toda la historia económica. Una sirena que grita que la moneda en tu bolsillo está a punto de perder su significado. Te han entrenado para mirar la bolsa, para observar a la Reserva Federal, para obsesionarte con el oro, pero estás mirando en el lugar equivocado. En este video, vamos a exponer la mecánica que realmente rompe imperios y a mostrarte por qué las bóvedas de Londres y Nueva York están vaciándose ahora mismo. Vamos a despojar el ruido financiero moderno y revisar la maquinaria cruda de la civilización. Durante 4.800 años, el mundo no funcionó con oro, funcionó con plata. Desde las tablillas de arcilla de Sumeria alrededor del 3700 a.C., hasta las casas comerciales victorianas del siglo XIX, la plata fue la verdadera unidad de cuenta. Era el estándar con el que todo lo demás se medía. Tenemos esta visión romantizada del oro porque refleja la luz tan bellamente. Lo vemos en museos, en coronas y en las bóvedas fortificadas de los bancos centrales. Pero debes entender los roles distintos que estos metales desempeñaron. El oro es el dinero de los reyes. Es increíblemente denso, de alto valor y, históricamente, permanece inactivo en la oscuridad. Es una reserva de riqueza para la élite, diseñada para quedarse quieta, para preservar el poder dinástico a través de generaciones. La plata es diferente. La plata es el dinero de los mercados. Es el dinero del comerciante, del soldado, del panadero y del trabajador. Se mueve, fluye por las venas de una economía, facilitando cada transacción que realmente mantiene a una sociedad alimentada y vestida. Piénsalo así. Si el oro es el esqueleto de la economía, proporcionando la estructura, la plata es la sangre. Y, al igual que un cuerpo humano, puedes sobrevivir con un hueso roto, pero no puedes sobrevivir si te desangras. La historia está llena de los cadáveres de imperios que olvidaron esta distinción. Acapararon el oro para el palacio y degradaron la plata en las calles, pensando que nadie notaría la diferencia. No se dieron cuenta de que, cuando destruyes el medio de intercambio diario, el comercio en plata se detiene, la confianza se evapora, la red se apaga. Podrías pensar que esto es historia antigua y relevante para tu cuenta bancaria digital, pero la física del dinero no ha cambiado. Solo las ilusiones han cambiado, y la ilusión se está rompiendo en este momento. Para comprender por qué la escasez actual es aterradora, debes entender por qué se eligió la plata en primer lugar. No fue una selección al azar hecha por un comité de burócratas antiguos. Fue la geología dictando la economía. Verás, para que una moneda funcione como la sangre de un imperio, debe ocupar una zona específica de ricitos de oro en la tabla periódica. Debe serlo suficientemente rara como para mantener valor, pero lo suficientemente abundante como para estar en manos de un soldado común. Considera la realidad física. El oro es demasiado escaso para el comercio diario. Si intentaras comprar una barra de pan con oro en la Atenas antigua o en el Londres medieval, necesitarías una escama tan microscópica que la perderías en las hendiduras de tu huella digital. Simplemente no funciona para salarios o comestibles. En el otro extremo del espectro, el cobre es demasiado abundante. Para comprar una vaca con cobre, necesitarías un carro solo para transportar las monedas. La plata se encuentra perfectamente en el medio. Es el único elemento que puentea la brecha entre el capital de alto valor y la supervivencia diaria.
Este equilibrio creó una constante universal que se mantuvo firme durante milenios, la proporción 15:1. Durante miles de años, en civilizaciones no relacionadas, desde los incas hasta los europeos y los chinos, la tasa de intercambio se estableció naturalmente alrededor de 15 onzas de plata por 1 onza de oro. Esto no fue un mandato gubernamental. Fue un reflejo de cómo la tierra misma depositó estos metales en la corteza. Por cada 1 onza de oro extraída, los mineros históricamente encontraban aproximadamente 15 onzas de plata. Esta proporción 15:1 fue el latido del comercio global. Proporcionaba estabilidad. Un mercader en Venecia sabía exactamente cuánto valía su plata en Mumbai. Significaba que la base monetaria estaba anclada a la realidad física, no a los caprichos de un gobernante. El metal en sí era honesto. No podía falsificarse, no podía imprimirse y no se oxidaba. Pero mientras el metal era incorruptible, los hombres que lo controlaban no lo eran. Como estamos a punto de ver, en el momento en que un imperio decide que es más inteligente que esta verdad geológica, en el momento en que intentan engañar el contenido de plata, el reloj comienza a contar hacia el colapso total. Y el primer imperio en aprender esta lección por las malas fue el más grande de todos. Roma no cayó por los bárbaros en las puertas, cayó por los banqueros en el tesoro. El imperio más poderoso que el mundo había visto se pudrió desde adentro hacia afuera, y podemos señalar el momento exacto en que comenzó la infección. Comenzó con el denario bajo el emperador Augusto en el 27 a.C. Esta moneda fue una obra maestra de dinero honesto, que contenía aproximadamente entre 95 y 98% de plata pura. Era la envidia del mundo antiguo. Un soldado sabía que su salario tenía verdadero poder adquisitivo en cualquier lugar, desde Siria hasta Escocia. La Pax Romana, la paz romana, se construyó sobre esta confianza en la plata. Pero los emperadores, al igual que los políticos modernos, tienen hábitos caros. Quieren librar guerras interminables y construir monumentales proyectos de vanidad. Pero odian aumentar los impuestos porque los impuestos provocan disturbios. Así que en el año 64 d.C., el emperador Nerón tuvo una idea brillante. Retiró las monedas de plata y las volvió a emitir. Pero esta vez redujo la pureza al 93,5%. Parece trivial, ¿verdad? Un pequeño recorte, un error de redondeo. El ciudadano promedio probablemente no notó la diferencia en peso, pero la señal había sido enviada. El Estado se había dado cuenta de que podía robar al pueblo simplemente degradando la moneda. Una vez que esa puerta se abrió, nunca pudo cerrarse. La línea temporal del colapso coincide perfectamente con la línea temporal del contenido de plata. Para el año 215 d.C., bajo el reinado de Caracalla, la pureza de plata había caído al 50%. La moneda ahora era mitad cobre. Los precios comenzaron a subir, lentamente al principio, luego agresivamente. La confianza se estaba fracturando. Pero el golpe mortal llegó alrededor del año 270 d.C. durante la crisis del siglo III. Para este punto, el contenido de plata de la moneda romana había caído a apenas un 5%. Piénsalo. En 3 siglos, la moneda de reserva del mundo pasó de ser plata pura a un trozo de bronce cubierto con una fina capa de plata que se desgastaba después de pocas semanas de uso. Las consecuencias fueron catastróficas. Las legiones romanas, la columna vertebral del imperio, se dieron cuenta de que estaban siendo pagadas con fichas sin valor. Exigieron salarios más altos para mantenerse al día con el creciente costo del trigo y el vino. Cuando los emperadores no pudieron pagar en plata real, los soldados se rebelaron
asesinando gobernantes y vendiendo el trono al mejor postor. La disciplina fiscal desapareció y el imperio se fracturó. Roma no se quedó sin fuerza, se quedó sin plata. Y al otro lado del mundo, siglos después, otra superpotencia enfrentaría exactamente la misma crisis, pero desde un ángulo completamente diferente. Roma cayó porque corrompieron la pureza de su plata. La dinastía Qing china cayó por la razón opuesta. Su plata permaneció pura, pero fue drenada del país hasta que la economía se asfixió. A inicios del siglo XIX, China era la fábrica del mundo. Producían el té, la seda y la porcelana que Occidente desesperadamente quería. Y el emperador chino tenía una regla estricta para el comercio. No quería lana británica ni relojes europeos. Quería pago en plata física. Durante décadas, esto creó un enorme problema para el imperio británico. Estaban desangrando sus reservas de plata para pagar por el té chino. Para 1820, China disfrutaba de un enorme flujo neto de plata global. El sistema funcionaba perfectamente para ellos. La sangre de la economía era sana y abundante. Pero los británicos, siempre mercaderes despiadados, encontraron una manera de revertir el flujo. No podían obligar a China a comprar sus bienes. Así que engancharon a la población a un producto que no podían rechazar: el opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a inundar la costa china con opio cultivado en India. De repente, la balanza comercial se invirtió violentamente. En lugar de que la plata fluyera hacia China, comenzó a salir a raudales para pagar la droga. Entre 1830 y 1840, los datos muestran una reversión catastrófica. Decenas de millones de onzas de plata drenaron del interior de China hacia los barcos británicos. Esto creó un fenómeno conocido como la hambruna de plata. Aquí es donde la mecánica financiera destruyó el imperio. La economía china operaba con un sistema de doble moneda. Los campesinos usaban monedas de cobre para sus transacciones diarias, comprando verduras o herramientas, pero tenían que pagar sus impuestos imperiales en taeles de plata. Cuando el suministro de plata desapareció en manos británicas, la ley de oferta y demanda entró en acción. El valor de la plata se disparó en relación con el cobre. En el pasado, un campesino podía cambiar 1000 monedas de cobre por 1 onza de plata para sus impuestos. Pero a medida que la plata se drenaba, de repente necesitaba 2000 o 2500 monedas de cobre para comprar la misma onza. Efectivamente, la carga fiscal sobre los más pobres en China se duplicó de la noche a la mañana. No porque el emperador aumentara impuestos, sino porque la base monetaria había sido robada. Esto aplastó al campesinado, destruyó la legitimidad del gobierno Qing y encendió el fusible de rebeliones que dejarían millones de muertos. La dinastía colapsó porque perdió el control de su plata. Pero la historia es una maestra de ironías, porque así como China fue destruida por falta de plata, el imperio español se destruía a sí mismo por tener demasiada. Suena como una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede un imperio colapsar por tener demasiado dinero? Pero eso es exactamente la trampa en la que cayó el imperio español durante los siglos XVI y XVII. Descubrieron lo que todo economista eventualmente aprende. La plata no es riqueza. La plata es un reclamo sobre la riqueza. Si tienes el reclamo pero no produces los bienes, estás condenado. Este es el clásico síndrome del ganador de la lotería llevado a una escala geopolítica. La historia se centra en Potosí, una montaña en la actual Bolivia que era prácticamente de mineral de plata puro. Fue el hallazgo más rico de la historia humana.
Desde mediados de 1500 hasta 1800, la corona española extrajo aproximadamente 150.000 toneladas de plata del Nuevo Mundo, lo que representaba casi el 80% de la oferta global en ese momento. Los famosos reales de A8 inundaron el mundo, convirtiéndose en la primera moneda verdaderamente global. Pero aquí está la maldición. Como la plata era tan fácil de adquirir, extraída del suelo por trabajo indígena forzado, España dejó de producir cosas. ¿Para qué construir una fábrica? ¿Para qué labrar los campos? ¿Para qué desarrollar una industria textil cuando simplemente podían enviar plata a Inglaterra, Francia o los Países Bajos y comprar lo que quisieran? Externalizaron toda su economía productiva. Los élites españoles vestían telas inglesas y comían comida francesa, pagadas con plata boliviana. El resultado fue la revolución de los precios. Esta masiva inyección de plata persiguiendo la misma cantidad de bienes causó hiperinflación en toda Europa, pero golpeó más duro a España. El costo de vida explotó. La monarquía española usó esta plata para librar guerras religiosas interminables, financiando ejércitos que realmente no podían permitirse. Estaban esencialmente imprimiendo dinero antes de que existiera la imprenta. Cuando las minas en Potosí comenzaron a secarse y la calidad del mineral disminuyó, España despertó a una realidad aterradora. Ya no tenían industria doméstica, no tenían base manufacturera. Habían vaciado su propia economía, dejando nada más que deudas y galeones vacíos. Habían enviado su verdadera riqueza, su potencial productivo, al extranjero, a cambio de una euforia temporal. Pero mientras estos imperios cayeron debido a la mala gestión de la plata, el mundo moderno decidió intentar algo aún más radical. En 1873, un grupo de hombres decidió matar la plata por completo. La destrucción de la plata no fue un accidente de la historia, fue un asesinato deliberado. Si quieres saber el momento exacto en que la élite financiera decidió manipular el juego contra el hombre común, marca esta fecha en tu calendario: 12 de febrero de 1873. En los libros de historia de Estados Unidos, esto se conoce como el crimen de 1873 y es el evento financiero más importante que nadie te enseña en la escuela. Antes de esta fecha, Estados Unidos y gran parte del mundo operaban bajo un estándar bimetálico. Esto significaba que tanto el oro como la plata eran moneda legal. El sistema era democrático por diseño. Si eras un agricultor o un minero, podías llevar tu plata en bruto a la casa de la moneda TTEUU, y ellos la acuñaban en dólares estándar para ti. El dinero pertenecía al pueblo porque el pueblo poseía la plata. Pero la ley de monedas de 1873 cambió las reglas en la oscuridad, a través de una pieza compleja y aburrida de legislación que pocos congresistas realmente leyeron o entendieron. La libre acuñación de plata fue omitida. Así, de un plumazo, la plata fue desmonetizada. Fue despojada de su estatus como dinero primario y degradada a una simple mercancía industrial. ¿Por qué hicieron esto? La respuesta es simple: control. La plata era demasiado abundante. Era demasiado difícil para los bancos acapararla. Al cambiar el mundo exclusivamente a un patrón oro, los banqueros restringieron la oferta monetaria a un metal que ya controlaban. Esto causó una gran depresión deflacionaria que aplastó a los deudores, los agricultores y los trabajadores, y enriqueció a los acreedores, los bancos y los tenedores de bonos. Fue una transferencia de riqueza épica disfrazada de política monetaria sólida. Los datos confirman el daño. Durante casi 5 milenios,
La proporción oro-plata se había mantenido estable en aproximadamente 15:1. Tras el crimen de 1873, esa proporción se descontroló, disparándose a niveles antinaturales, alcanzando 85:1, incluso 100:1 en tiempos modernos. Esto implica que la plata está infravalorada por un factor de 6 en relación con su norma histórica. Lograron convencer al mundo de que la plata era basura, barata y abundante. Suprimieron el precio tan eficazmente que la humanidad dejó de tratarla como tesoro y comenzó a tratarla como desecho. Y esto nos lleva a la aterradora realidad de 2025. Porque dejamos de respetar la plata como dinero. Comenzamos a consumirla como si fuera infinita. Ahora estamos despertando para descubrir que las despensas están vacías. El mayor truco jamás logrado por el establecimiento financiero fue convencer al mundo de que la plata es abundante. Señalan los gráficos, señalan los informes anuales de minería y te dicen que todo está bien. Pero si observas las reservas físicas en noviembre de 2025, la verdad es aterradora. Actualmente vivimos el 5º año consecutivo de déficit global de plata. Esto no es una anomalía, es una falla estructural. Estamos consumiendo más de lo que minamos año tras año, devorando las reservas acumuladas que tomaron décadas construir. Veamos los números duros que los medios ignoran. A finales de 2025, el déficit global proyectado para este año es de aproximadamente 117,6 millones de onzas. Cuando sumas esto a los déficits de los últimos 4 años, hemos eliminado efectivamente casi 1.000 millones de onzas de plata invertible de la superficie de la Tierra. El colchón ha desaparecido. La London Bullion Market Association, LBMA, la bóveda que efectivamente fija el precio global, ha visto cómo sus inventarios se desangran. Desde 2021, las reservas en Londres han colapsado casi un 40%. Pero el arma humeante, la señal que prueba que el pánico es real, es la tasa de arrendamiento. En un mercado sano, si quieres pedir prestada plata, cuesta casi nada, generalmente menos del 1%. Pero en octubre de 2025, algo se rompió. Las tasas de arrendamiento de plata física se dispararon a una tasa anualizada cercana al 40%. Piensa en lo que significa eso. Significa que los bancos y los usuarios industriales estaban tan desesperados por obtener metal físico de inmediato que estaban dispuestos a pagar tasas usureras solo para asegurarlo. Significa una completa evaporación de la confianza en el mercado de papel. El COMEX en Nueva York intenta ocultarlo difuminando las líneas entre plata elegible, metal propiedad de inversores privados que no está a la venta, y plata registrada, metal realmente disponible para entrega. La categoría registrada, el metal que respalda los contratos de futuros, ha sido drenada a niveles críticos. Estamos viendo un juego de sillas musicales donde hay 100 reclamaciones de papel por cada barra física en la bóveda. Y la música está a punto de detenerse. Y la razón por la que se detiene no es solo porque los inversores están despertando. Es porque un nuevo depredador insaciable ha entrado al ecosistema. Uno que no se preocupa por el precio, solo por la física. Si los banqueros son los villanos que manipularon el juego, entonces la industria moderna es el vampiro que está chupando la vida del suministro restante. Estamos presenciando una anomalía histórica que nunca antes había ocurrido. Durante 5.000 años la plata se recicló. Se fundió desde un denario romano a un real español y luego a un cuarto estadounidense. La plata permanecía sobre la superficie, circulando como riqueza. Pero hoy estamos tomando este metal monetario y enterrándolo en vertederos
o bloqueándolo en lugares donde nunca podrá recuperarse. El primer colmillo de este vampiro es la revolución de energía verde. Has oído hablar de la transición energética, pero nadie te dijo que era una transición hacia la plata. Los paneles solares no están hechos de magia, están hechos de pasta de plata. Es el pegamento conductor que permite que el panel convierta la luz solar en electricidad. Y la tecnología se está volviendo más hambrienta. La industria está cambiando de las antiguas celdas PERC a un nuevo estándar llamado TOPCon, contacto pasivado de óxido de túnel. Aquí está el dato que debería asustarte. Estas nuevas celdas TOPCon consumen hasta un 50% más de plata por panel que la generación anterior. Solo en 2024, la industria solar consumió cerca de 200 millones de onzas de plata. Eso es aproximadamente el 20% de toda la producción minera anual solo para poner en los tejados. Y a diferencia de los lingotes de oro, que se guardan en una bóveda, esta plata está pegada al vidrio y dispersa ampliamente. Reciclarla es económica y técnicamente inviable. Está perdida. Literalmente estamos pavimentando nuestros techos con el dinero histórico del mundo. El segundo colmillo es la inteligencia artificial. No puedes tener una revolución de IA con cobre. Es demasiado lento y demasiado resistente. La plata es el metal más conductivo del sistema periódico. Así que para procesar los billones de cálculos requeridos por ChatGPT o DeepMind, los centros de datos necesitan las conexiones más rápidas posibles. Un clúster típico de servidores de IA contiene entre 2 y 3 veces más plata que un servidor tradicional. Esto crea lo que los economistas llaman demanda inelástica. Si el precio de la plata sube a $200 la onza, ¿dejan Apple o Nvidia de fabricar chips? No. La plata en un iPhone cuesta centavos en relación con el precio de $1.000. Pagarán cualquier precio para mantener la línea de montaje funcionando. Superarán la puja de las casas de moneda. Superarán la puja de los inversores. Y drenarán las bóvedas hasta que no quede nada. El vampiro industrial no se preocupa por la historia monetaria, solo por la conductividad. Y está bebiendo el batido hasta el fondo justo, cuando el sistema financiero comienza a tambalearse. Las leyes de la economía son como la gravedad. Puedes desafiarlas por un tiempo con suficiente energía, o en este caso, suficiente manipulación, pero eventualmente el objeto cae. Estamos parados al borde de una violenta reversión a la media. La supresión artificial de la plata, que comenzó en 1873, creó un resorte enrollado que ha estado comprimido durante 150 años. Y ahora, con las bóvedas vacías y los vampiros industriales alimentándose, la mano que sostenía ese resorte está resbalando. Hagamos las cuentas que los bancos centrales temen que descubras. Durante 4.800 años, la tasa natural de intercambio entre oro y plata fue de 15-1. Hoy, el mercado te dice que está más cerca de 85-1. Esto es una aberración. Es una mentira valorada en papel. Si la proporción simplemente volviera a su promedio histórico, una certeza gravitacional dada la escasez geológica, los objetivos de precio suenan insanos para el oído moderno, pero son racionales. Si el oro se encuentra en $3.000 la onza, una estimación conservadora dada la velocidad de impresión monetaria global, y aplicamos la proporción de 15-1, la plata no debería estar en $50. Debería estar en $200 la onza. Eso es un aumento de 4 veces desde donde estamos solo, para alcanzar el valor justo basado en la historia. Pero aquí está el truco. La historia nunca regresa simplemente al punto medio. Se sobrecorrige. Cuando llegue el pánico,
cuando Apple no pueda obtener plata para iPhones y la Casa de la Moneda de EU no pueda conseguir metal para acuñar águilas, el precio no se detendrá en el valor justo, irá vertical. Lo vimos en 1980 y 2011. Pero esta vez no quedan reservas para amortiguar el golpe. Estamos entrando en un periodo donde el precio de la plata será irrelevante, porque simplemente no podrás encontrarla. Nos dirigimos hacia un mercado sin oferta para el metal físico, donde los contratos de papel se liquidan en efectivo, porque las barras simplemente no existen. Roma cayó cuando se quedó sin plata. China colapsó cuando su plata fue drenada. Occidente ahora camina exactamente por el mismo camino, con los ojos vendados por la arrogancia. Las luces de advertencia parpadean en rojo. El déficit es estructural. La industria está canibalizando la base monetaria. La pregunta ya no es si el colapso viene, sino cuándo. Has visto los datos. Conoces la historia. La única variable que queda es qué decides hacer con esta información antes de que el resto del mundo despierte. Si este análisis te abrió los ojos, si entendiste por qué la historia, la geología y la economía están convergiendo hacia un punto crítico, entonces no te quedes con esta información. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Dale like para que este mensaje llegue a más personas. Y comparte este video con quienes necesitan despertar antes de que el resto del mundo lo haga. El tiempo se está acabando y el conocimiento es tu única ventaja.